Buenas noches a todos los presentes. Sean todos bienvenidos al Journal Jornada Científica de la Sociedad Dominicana de Fisiatría este 2 de agosto de 2023. En esta ocasión estamos dando un giro al tradicional journal que ocupa los 3 programas de residencia y los futuros fisiatras de la República Dominicana, dándole un escenario de preámbulo a lo que será la Jornada Regional Norte a celebrarse en la ciudad de Puerto Plata el próximo 2 de septiembre, es decir, justamente en un mes, por lo que los invitamos a hacer sus reservas si ya no lo han hecho, porque ya tendremos un módulo completo de rehabilitación deportiva destinado para actualizar los conocimientos de los fisiatras en la República Dominicana y de todos los profesionales del equipo multidisciplinario que gusten participar del evento. En esta ocasión tendremos 3 artículos a discutir por parte de los representantes de cada una de las escuelas de Medicina Física y Rehabilitación en la República Dominicana. Las doctoras Micauri Rodríguez del programa de la Universidad Iberoamericana y el Hospital General Plaza de la Salud, en el residente de tercer año, será la primera al bate. La doctora María Gabriela Rojoa, residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital José María Cabral Ibáez y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, será la segunda al turno. Y en tercer lugar estará la doctora Carmen Suárez, quien es residente de segundo año del Hospital Ney Arias Lora y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estaremos tocando tópicos que han sido compartidos previamente con ustedes al momento de hacer la invitación y, por tanto, les invitamos a que cualquier comentario, duda o aclaración para los conferencistas pueda ser realizado a través del chat y eventualmente entonces se pueda responder por las mismas en vivo al final de terminar las 3 conferencias. Entonces, vamos a parar de compartir pantalla y vamos a invitar a la doctora Micauri Rodríguez, que va a ser la primera en presentar. Puedes empezar tu video, Micauri, y puedes compartir pantalla. Buenas noches. Gracias, doctor de la Rosa, por la presentación y la introducción. ¿Me escuchan? Sí, vamos a colocarla de nuevo, por favor. Disculpe. Listo. Listo. De acuerdo. Agradecer a todos los presentes, pues esta jornada precientífica para tratar esos temas de interés. Vamos a iniciar con esta revisión sistemática publicada en noviembre de 2021 en la revista ortopédica de medicina deportiva, que se trata sobre el manejo basado en evidencia y factores asociados con retorno al juego después de una lesión aguda de isquiotibiales en atletas. Declaro no tener ningún conflicto de interés. La información fijada en esta presentación es resultado de la investigación científica. Pues resaltar de forma general que la lesión de isquiotibiales es una de las lesiones más comunes en la población atlética. Se estima que de 3 a 4.5 lesiones se producen por 1000 horas de competición, más frecuente en masculinos jóvenes entre 16 y 25 años. Esta población de atletas que se somete o realizan actividades en la que requiere correr a alta velocidad, como es el caso del atletismo, en donde principalmente en las fases del balanceo, fase ya terminal, se produce este estiramiento de esta contracción excéntrica, de los músculos isquiotibiales, y en esta fase le pone más en riesgo, o aquellos también en donde se produce estiramiento de los músculos a su máxima longitud, como sucede, como dijimos, en el atletismo, el fútbol, el soccer y en las bailarinas. Poder determinar el lugar donde se afectan estos músculos, ya sean a nivel proximal o el vientre muscular, va a orientarnos, uno, a la presentación clínica y al manejo de estos. Vemos ese atleta que en medio del juego de repente interrumpe la actividad
y se coloca su mano, como vemos, en la parte posterior del muslo y refiere un dolor agudo punzante en esta área que inclusive puede no llevarlo a regresar al juego y producirse hasta un sonido de estallido cuando se produce la lesión y hematomas en el área. Seguir, poder establecer su manejo y estos factores pronósticos para regreso al juego es debido a que todavía esta sigue siendo responsable de la ausencia significativa de los deportes en el atleta. El propósito de esta revisión sistemática fue poder revisar la literatura sobre el manejo basado en la evidencia de las lesiones agudas isquiotibiales, tanto a nivel proximal como a nivel muscular en atletas, y poder informar sobre los factores tanto clínicos como de resonancia magnética basales. Esto basal podríamos traducirlo como inicial, asociado al retorno al juego. Los procedimientos que se llevaron a cabo para poder realizar esta investigación, vemos que se sometieron a las pautas del método Prisma y se seleccionaron los estudios por 2 revisores y un software de revisión sistemática de Combines, y vemos ahí las fuentes de información de búsqueda, fueron Medline, Cigna, Sporticus y el Centro Registro de Cochrane de ensayos controlados. Los criterios de elegibilidad fueron principalmente aquellos artículos en idioma inglés que examinaran el manejo y los factores que afectaran al regreso después de una lesión aguda de isquiotibiales. Y además de esto, se enumeraron 4 criterios más. Uno es que el artículo empleó ensayos de control aleatorio, cohorte, caso y control, diseño de series, que también esa lesión muscular se definiera aguda si ocurría menos de 6 semanas entre la lesión y la evaluación inicial, que se presentaran los efectos de una intervención de rehabilitación y los resultados de evaluación clínica de resonancia magnética asociada al regreso al juego. Y algo importante que vamos a resaltar es las medidas de resultado, en base a las cuales se pudo evaluar la eficacia de las intervenciones, y fue poder establecer el tiempo hasta el regreso, la tasa de nuevas lesiones, la fuerza de los isquiotibiales, el rango de movimiento, la proporción de o relación entre isquiotibiales y cuádriceps y los resultados de la evaluación funcional estandarizada. Estos términos vamos a estar viéndolo en toda la presentación. Se extrajeron los datos mediante un formulario personalizado, se evaluó el riesgo de sesgo y evaluación de calidad, ahí vemos cuáles fueron los instrumentos para cada tipo de estudio, y se analizó de forma estadística con el software Stata. Los resultados que obtuvimos de esa búsqueda fue que primero se arrojaron 1.704 estudios, los cuales se eliminaron los duplicados, aquellos que no cumplían con los criterios, y al final se incluyeron 75 estudios. Estos 75 estudios, de estos 45, se referían al manejo de lesiones. Y de estos 22 se enfocaron en el manejo de las lesiones de origen proximal y 28 en lesiones musculares. De 25 estudios se enfocaron en definir cuáles eran estos factores asociados al retorno al juego, y se tomaron para esto la evaluación inicial y la resonancia magnética. 5 estudios abordaron ambos criterios, diríamos. De esto también surgió que 17 eran estudios controlados aleatorios, 58 eran estudios no aleatorizados, como vemos acá. En promedio, esos estudios evaluaron de 3 a 360 atletas, tanto masculino como femenino, de varios deportes, de todos los niveles competitivos, y una edad media de 14 a 52 años. Ahí vemos las variables que habíamos manifestado o como método de evaluación que vamos a ir conociendo. Las características de los pacientes, pues se compararon esos estudios que evaluaron el manejo en lesiones proximales y lo que evaluaron el manejo en lesiones musculares. Vemos que en las lesiones proximales fueron un total de 775 pacientes con edad media de 42.4 años, y la población masculina representó el 57.2%. En cambio, en las lesiones musculares vemos que fueron una población de 1.057 con una edad media de 26.2, y la población masculina representó un 87.6%, por lo que vemos que los que presentaron lesiones musculares de los isquiotibiales eran más jóvenes y, como vemos, más en los masculinos. Por lo que también aquí podemos resaltar que el manejo de las lesiones agudas de isquiotibiales se basó en el tipo de lesión.
Entonces vamos a conocer las intervenciones y las variables que ya le había manifestado o medidas de evaluación o de resultado. Con relación a las lesiones proximales, para poder determinar su tratamiento óptimo, 22 estudios investigaron la eficacia de las intervenciones. 19 de estos evaluaron la intervención quirúrgica. Esta se refería a que cuando se realiza una reparación quirúrgica, que la que más se estudió fue la reinserción ósea del tendón. Y manifestaba que cuando esta reparación se complementa con rehabilitación, representó una alta tasa de regreso al deporte y bajos niveles de dolor y limitación funcional. Solo un estudio evaluó el manejo no quirúrgico, pero este estudio fue una población de 17 pacientes, atletas, solo evaluó el resultado funcional y fue en pacientes con abolición completa y pues estos presentaron resultados muy bajos en cuanto a puntuaciones funcionales. Otros 2 estudios evaluaron o compararon más bien el tratamiento quirúrgico con el no quirúrgico y en cuanto a resultados objetivos que fueron fuerza y puntajes funcionales, no encontraron diferencias. Esos pacientes sometidos a cirugía a los 12 meses postquirúrgicos recuperaron de entre un 78 a un 94.6% de la fuerza media de los isquiotibiales. Eso fueron en 13 estudios que se dedicaron a esto, y otros 11 evaluaron en los pacientes postquirúrgicos la tasa de regreso, la cual superó un 75%, pero de los atletas refirieron un 45% que presentaron una disminución en el nivel de la actividad. 2 estudios evaluaron el rango de movimiento en cuanto a los isquiotibiales y informa que recuperaron más de un 90% el rango dentro de los 12 meses postquirúrgicos, y 16 estudios de estos evaluaron los resultados funcionales, pero esto solamente lo evaluaron tomando en cuenta el sexo y dijeron que no, informaron que no difirieron según el sexo. En cuanto a las lesiones musculares, el tratamiento de pues fue el foco de 28 estudios y de estos 11 se evaluaron la eficacia de la inyección de plasma rico en plaqueta autólogo o suero acondicionado autólogo. Solo 3 estudios, como marqué acá, informó que se logró un retorno al juego antes que los controles y tomaron una diferencia de entre 10 a 15 días entre estos. A pesar de esto, esos estudios no encontraron relación entre los días o prácticas perdidas, pero un estudio de esto relacionó que el uso del PRP se asociaba con menos juegos perdidos. Además, cuando este se utiliza a corto plazo, que refiere que sea entre las 48 y 72 horas, se produjo una disminución en la tasa de recaídas. Se relacionó el PRP con la fuerza y 3 estudios de esto fue que realizó esta comparación y ninguno observó diferencia en cuanto a la fuerza. Pero hubo un estudio que refirió que se aumentó transitoriamente a las 4 semanas, la fuerza aumentó post inyección. Un solo estudio midió el rango de movimiento y no aclaró ningún efecto, pero ninguno de esos que evaluaron la eficacia del PRP informó sobre la relación isquiotibiales cuádriceps o la evaluación funcional. También se evaluaron los programas fisioterapéuticos en el manejo de las lesiones musculares y estos fueron 15 estudios. Y el primero de ellos de las intervenciones fue en cuanto al entrenamiento excéntrico. Este arrojó que permitió un regreso más rápido al juego, menos lesiones y déficits de fuerza, pero en cuanto a la tasa de nuevas lesiones o de relesión, no hubo diferencia. Por otro lado, 3 estudios evaluó la eficacia de los ejercicios de estiramiento y de rango de movimiento y resultaron ser efectivos para poder restaurar el rango de movimiento pasivo y reducir el dolor en esas lesiones grado 2. Pero otro estudio evidenció que se aumenta el rango activo cuando se aumentó la frecuencia de una sesión de estiramiento a que fueran 4 sesiones diarias. Por otro lado, una modalidad fue que se realizaran los estiramientos
después de la aplicación de hielo, que fue el crioestiramiento. Fue solo un estudio que evaluó esto y reportó que sí se presentaron aumentos en cuanto a la extensión activa de la rodilla. Otras intervenciones que se evaluaron fue el estiramiento y fortalecimiento, el STST, y se comparó con el PATS, que es agilidad progresiva y estabilización del tronco. Esto solamente fue un estudio y lo que reportó fue que ambos tienen tiempo similar en cuanto al retorno al juego. Además, el PATS se comparó en otro estudio con la carrera progresiva y fortalecimiento excéntrico, que fue el PRESS, y manifestó o no se encontró ningún beneficio adicional en cuanto a regreso al juego, riesgo de reincidencia, fuerza o rango de movimiento. También los estudios evaluaron el programa de rehabilitación temprana, es decir, realizar una intervención temprana. Y esto se evidenció que las lesiones, cuando son de grado 1 a grado 2, se logró un regreso a la actividad en menos de 2 semanas y una tasa de reincidencia a los 6 meses de un 6.3%. Y por otro lado, las lesiones de grado 3 y grado 4 menciona que lograron un retorno al juego más rápido. Con respecto a la fuerza, esta aumentó a las 13 semanas post lesión mediante cuando se sometían a una intervención temprana, pero al final se refiere de que se desapareció a las 26 semanas esta ganancia. Por otro lado, otro estudio también evaluó la rehabilitación basada en el umbral del dolor, en la que manifestaba que muchas veces la rehabilitación no se inicia o no se progresa por esta situación de presentar dolor. Entonces, ellos consideraban de que debía someterse a un dolor leve o solo molestias. Y manifestó que los que se realizaron en base al umbral de dolor, en contrario a los que no, la fuerza isométrica de los isquiotibiales aumentó a un 15% después de 2 meses de hacer este entrenamiento. También se evaluó para el manejo de las lesiones musculares la efectividad de la técnica de liberación de reflejo primario y el estiramiento de contracción. Y se evidencia que aumentó significativamente el rango de movimiento y las puntuaciones funcionales y llevó a menos partidos perdidos. También se evaluó la eficacia de la terapia con láser de bajo nivel, también fue un solo estudio y este no reveló ningún efecto. Como vemos, esas fueron medidas conservadoras o no quirúrgicas de las lesiones musculares y 2 de estos estudios se destinaron a evaluar la intervención quirúrgica. Uno de ellos vemos en la que se hizo la reparación quirúrgica, pero existía una rotura completa y una lesión concomitante del tendón. Entonces, aquí se manifestó que luego de la intervención, el retorno al juego se realizó dentro de los 4 meses y al año no se presentó ninguna nueva lesión. Otro estudio comparó ese tratamiento quirúrgico con el no quirúrgico y no encontraron diferencias en el tiempo hasta el regreso al juego. Como vimos, uno de los objetivos es poder informar sobre los factores pronósticos en cuanto al regreso al deporte y correlacionan esos hallazgos, tanto clínicos o de resonancia magnética, al inicial. Entonces, el resultado de estos 17 estudios manifiestan que existen factores clínicos que pueden acelerar o retrasar el regreso al deporte. ¿Cuáles de esos factores se relacionaban con un regreso acelerado? Tenemos aquí el dolor durante las pruebas de esfuerzo de rango externo, una mayor fuerza de rango medio en la pierna no lesionada, una buena flexibilidad de la pierna no lesionada y que fuera de menor grado. Por otro lado, se consideró un regreso retrasado cuando existía una mayor extensión pasiva de la rodilla en la pierna no lesionada o un mayor ángulo de torque en la extensión de la rodilla, que el músculo lesionado fuera el bíceps femoral, que existiera mayor dolor máximo en la lesión, se refería a que en la escala visual análoga del dolor fuera mayor de 6, que existiera el sonido de estallido cuando se produce la lesión, presencia de hematomas y dolor en la flexión de rodilla resistida. Como vemos, son factores clínicos. Y por otro lado, también se evaluaron factores de resonancia magnética, pero resaltar que fueron basales, o sea, en la fase inicial de la lesión. Pero se consideró que como un factor de regreso acelerado con relación a la resonancia, si esta estaba negativa, la resonancia con relación a la lesión, porcentaje más bajo de compromiso en cuanto al músculo tendón y aquellas lesiones que no afectan el tendón proximal.
Por otro lado, se consideró como un retraso en el regreso si la resonancia magnética entonces tenía algún hallazgo positivo, si había una mayor longitud de la lesión o mayor compromiso del músculo tendón, cuando había ruptura completa de la relación tendón y miotendinoso, una ruptura completa y ondulación del tendón central y que fuera mayor número de músculos involucrados. Todos estos resultados entonces nos lleva a interpretar y hacer la siguiente discusión. Pues como vimos, esta es una revisión que evaluó el tratamiento para las lesiones agudas de los isquiotibiales y mediante la revisión de las intervenciones y el pronóstico asociado al regreso. Entonces podemos ver que de acuerdo a la información, el tratamiento quirúrgico es con el que se logró mejores resultados para el manejo de las estructuras de los isquiotibiales cuando son lesiones proximales. En cambio, en las lesiones musculares, pudimos ver que la fisioterapia combinada con el entrenamiento excéntrico y el PAX obtuvo resultados favorables. Los protocolos que se basaron en estiramiento aumentaron el rango de movimiento y en el caso de también la rehabilitación temprana, esa intervención también permitió un regreso al juego más temprano o más rápido. También vimos que el estiramiento de contracción y técnicas de liberación reflexiva ofreció un beneficio funcional. Por otro lado, podemos decir que con respecto a la eficacia de la inyección del PRP, que los resultados de este no fueron concluyentes y es debido principalmente a que se presentaron diferentes volúmenes en cuanto al PRP, el sitio de la inyección, número de inyecciones, la preparación, la frecuencia, entonces lleva a esto. En cuanto a los factores pronósticos, vimos que ciertos hallazgos clínicos y de resonancia magnética se asocian con el tiempo al regreso al juego. Y la resonancia magnética más bien aporta un beneficio adicional en este pronóstico, pero sigue siendo algo difícil poder determinar el tiempo de recuperación. De las limitaciones que pudimos establecer en este es que de todos los estudios, solo 17 eran estudios controlados aleatorios. Sabemos que deben de ser estudios de calidad y seguros, y los estudios no aleatorios presentaron un riesgo razonable de sesgo. Además de que estos estudios no pudieron realizarse una comparación directa entre estos, porque tenían diferencias en cuanto al diseño de estudio, como vimos, la población y las medidas de resultado. Y también no dificultó poder sacar conclusiones concretas, sobre todo en cuanto a la eficacia del PRP. Los factores pronósticos para como vimos, para el regreso al deporte, fueron un poco inconsistentes, ya que, y en cuanto a los métodos de evaluación funcional, porque no todos evaluaron los mismos factores, diríamos, o métodos de evaluación. Podemos concluir entonces, y en este caso la conclusión que llegó el estudio, fue que la intervención quirúrgica fue la que ofrece beneficios sustanciales en cuanto a las lesiones agudas proximales de los isquiotibiales. Vemos que el entrenamiento excéntrico y el PAX es efectivo en caso de las lesiones musculares y que la eficacia del PRP sigue siendo controvertida. Vemos que el pronóstico de regreso al juego es de gran importancia y este puede mejorarse a través del examen clínico completo y de los hallazgos en la resonancia magnética, pero vemos que se necesitan investigaciones futuras de alta calidad. Pues para llevar a casa, vemos que esta es una lesión frecuente que sigue siendo causa de ausencia en el deporte. Resaltar que la ubicación de la lesión es muy importante para poder determinar el manejo, como vimos. Resaltar que las intervenciones de rehabilitación son efectivas para las lesiones musculares y también en la etapa postoperatoria. Que también para poder establecer esos factores pronósticos en el regreso al juego,
existen hallazgos clínicos y que la resonancia magnética también nos da información adicional para poder establecer ese pronóstico. Pero también vemos que existe la necesidad de poder evaluar protocolos terapéuticos que sean más novedosos y poder llevar a determinar estos pronósticos. Vemos que nosotros como médicos información que estamos presentes aquí en esta jornada y ya los médicos especialistas, esa es una lesión que, pues, que nos llega, que nosotros manejamos y esta revisión nos deja las cuestionantes, muchas cuestionantes y también nos motiva a que nos podamos interesar en que es necesario establecer protocolos y que para el proceso de rehabilitación de estos pacientes, como somos atletas, y que podamos evaluar otras modalidades que tal vez no se presentaron acá. Y todo esto para poder beneficiar a esta población, que en este caso especial es la deportiva, y que puedan tener un retorno seguro y estable al juego. Pues despedirme diciendo que corre cuando puedas, camina si tienes que hacerlo, arrástrate si es necesario, pero nunca te rindas. Muchas gracias. Gracias, doctora Rodríguez, por su brillante presentación. Al final, invitamos a todos los presentes a escribir sus preguntas en el chat y al final serán contestadas. Ahora vamos a pasar a la segunda presentación a cargo de la doctora María Gabriela Joa, que alguien vamos a pedir que libere su micrófono. Buenas noches. Puedes compartir tu pantalla, María. Es todo tuyo. Bien, buenas noches. Yo soy la doctora María Gabriela Joa, residente de tercer año del programa de rehabilitación física del Hospital Cabral Ibáez, y vamos a socializar en la noche de hoy el artículo titulado El efecto de un programa de prevención de lesiones de hombro sobre la propiocepción y la estabilidad dinámica de jóvenes jugadores de voleibol, un ensayo controlado aleatorizado. Fue realizado por Charey y colaboradores que son miembros del Departamento de Salud y Rehabilitación Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte y Salud de la Universidad de Said Betesti en Irán. Este artículo fue publicado el 30 de junio del 2021 en la revista BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. Vamos a iniciar diciendo que las actividades repetitivas de lanzamiento de alta demanda, como los remates y los servicios, ejercen una presión adicional sobre la articulación del hombro en los jugadores de voleibol. La capacidad de realizar estos movimientos sin ningún inconveniente requiere una gran coordinación y en los músculos que se desenvuelven alrededor del hombro y se logra a través de la propiocepción. La propiocepción como tal es el sentido de movimiento que recibe información sensorial que permite tener la capacidad para ubicar las extremidades en el espacio y detectar el movimiento y de esta manera detectar su dirección, su intensidad y su velocidad de movimiento articular. Esta, a su vez, desempeña un papel importante en lo que es la estabilidad dinámica de la articulación del hombro, así como en la coordinación muscular en deportes por encima de la cabeza, como lo es el voleibol. De esta forma, podemos definir la estabilidad dinámica como la capacidad para estabilizar el centro de masa o core del cuerpo mientras se gira la extremidad distal. Es bien conocido que la deficiencia de la propiocepción puede afectar el control neuromuscular, lo que va a provocar un desequilibrio muscular y va a provocar una inestabilidad de la articulación. Hay estudios que se han realizado que han determinado que la falla de la propiocepción altera también la función del miembro superior dominante, lo que hace a los atletas más propensos a lesiones agudas y crónicas. También se ha establecido que la alteración en la sinestesia o en la forma de movimiento, la mecánica del movimiento del hombro, mantiene la inestabilidad del mismo. Y es por eso que es importante identificar intervenciones efectivas para mejorar la propiocepción, para la prevención de lesiones, recuperación de la función en la rehabilitación deportiva y en la fisioterapia musculoesquelética. Aunque el efecto del entrenamiento físico sobre la propiocepción no está claro, sí sabemos que el ejercicio puede mejorar la propiocepción modificando la sensibilidad de los usos musculares y aumentando la atención del sujeto a la posición de la articulación. Sin embargo, se ha establecido que los entrenamientos de fuerza aumentan esa estabilidad articular y reducen la tasa de lesiones.
También se ha determinado que los entrenamientos de fuerza que se realizan con aumento de la intensidad es superior al entrenamiento con igual intensidad, ya que mejora la sensibilidad del uso muscular y el control neuromuscular. De aquí, entonces, hay que realizar ejercicios de cadena cinética cerrada, que lo que van a realizar es aumentar o restaurar la estabilidad dinámica del hombro, y los ejercicios de cadena cinética abierta, pues van a aumentar precisamente la propiocepción mediante la concientización postural. Entonces, ¿de qué habla el artículo? El artículo establece que FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociados, ha desarrollado un programa de prevención de lesiones de hombro llamado FIFA 11S, la S significa shoulder, diseñado específicamente para porteros. Este programa tiene 3 secciones generales, que sería el calentamiento general, el fortalecimiento de miembros superiores, incluyendo hombros, codos, muñecas y dedos, y ejercicios para la estabilización central del core o los músculos abdominales y el control muscular. Aunque el programa fue diseñado para porteros, se establece que podía recomendarse para jugadores de otros deportes aéreos, como el voleibol, donde se utilizan los brazos por encima de la cabeza. Por lo que este estudio planteó la hipótesis de que el programa FIFA 11S también puede tener un efecto beneficioso sobre la propiocepción y la estabilidad del hombro de los jugadores de voleibol, considerando, como ya mencionamos, la importancia que tiene la propiocepción para la estabilidad articular y para prevenir las lesiones. Aquí les muestro un poquito de lo que sería ese programa, de las 3 partes, abarcando ejercicios de calentamiento, ejercicios de fortalecimiento de los movimientos del hombro, rotación interna, rotación externa, ejercicios de pechadas, ejercicios de flexoextensión de muñeca y dedos. Entonces, el propósito de este estudio fue investigar el efecto de 8 semanas del programa de prevención de lesiones 11S sobre la propiocepción y la estabilidad articular del hombro en jóvenes jugadores iraníes de voleibol masculino. Esta investigación fue un estudio de cohorte cuasi experimental de tipo pre y post, es que se seleccionaron 2 equipos de 32 jugadores de voleibol masculino que se ofrecieron como voluntarios para participar en su preparación en la pretemporada. Se utilizó el método de aleatorización de bloque para dividir en 2 grupos, un grupo A o de intervención constituido por 16 jugadores y un grupo B o control de la misma cantidad de jugadores. El tamaño de la muestra se estimó en base a los hallazgos de estudios previos y se utilizó el software G-Power, el cual determinó que el tamaño de la muestra total requerido eran 32 sujetos. Se utilizó un método simple ciego en el que solamente se intentó cegar a los participantes, ya que para poder realizar el programa adecuadamente, los entrenadores sí recibieron una capacitación especial para poder vigilar la realización del programa. Ambos grupos recibieron ejercicios de calentamiento. La diferencia fue que el grupo de intervención en su periodo de calentamiento realizaron el programa 11S y el grupo control realizó su calentamiento habitual. Dentro de los criterios de inclusión de este estudio, se establecieron no tener lesiones graves en los últimos 6 meses, tener al menos 3 años de experiencia en el voleibol y hacer ejercicio aproximadamente 3 veces por semana, incluyendo partidos y entrenamientos. Dentro de los criterios de exclusión, estuvieron que el jugador tuviera más de 3 semanas de ausencia del ejercicio en los últimos 6 meses, ausencia a 2 sesiones de entrenamiento consecutivas, o que estuviera realizando cualquier programa sistemático de prevención de lesiones concomitante con la realización del estudio. Dentro de las consideraciones éticas, ese estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Instituto de Investigación de Ciencias del Deporte de Irán. Se obtuvo el consentimiento por escrito de los participantes antes de iniciar el estudio y los mismos tenían derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, ¿cómo se realizó el estudio? Todos los participantes completaron cuestionarios sobre su edad, altura, peso, si tenían lesiones previas en el hombro, cuál es el nivel de juego, las horas de entrenamiento y el puesto específico de juego. Se realizaron mediciones de la propiocepción y de la estabilidad dinámica del hombro dominante, que vamos a desglosar más adelante. Y se realizó, como ya mencioné, un pre y un post test, donde previo a ambas evaluaciones se realizó un calentamiento estandarizado en un ciclo ergómetro de brazo por 5 minutos. Las pruebas se realizaron 3 días antes y 3 días después del programa de intervención. Para medir la propiocepción, se utilizó el dinamómetro Biodex System 4 para medir la propiocepción del hombro dominante. Esta máquina o este instrumento es un dinamómetro isocinético que lo que hace es medir precisamente el movimiento del paciente. Se utilizaron 2 métodos específicos para medir la propiocepción, que fueron el Threshold to Detect Passive Motion, o umbral de detección de movimiento pasivo, y el Joint Position Sense, que es el sentido de la posición de las articulaciones.
El lado dominante se determinó mediante el cuestionario de Edimburgo, que no es más que un cuestionario que determina cuál es la mano dominante sobre la cual se iba a aplicar el estudio. Las pruebas se realizaron en sedestación con correas de fijación alrededor de los hombros, pecho y cadera para evitar movimientos sustitutivos y con un vendaje para los ojos y auriculares con sonido blanco para evitar el feedback visual auditivo al momento de realizar la prueba. Entonces, iniciando con la determinación del sentido de posición de la articulación, lo que se hizo fue que se midió la rotación interna y externa del hombro a una velocidad de 2 grados por segundo en modo pasivo. Como podemos ver en la imagen, la posición del paciente o del jugador fue el hombro dominante con una abducción de 90 grados, 0 grados de rotación externa en el plano escapular y el codo flexionado a 90 grados. Lo que querían lograr las personas que realizaron el estudio era 45 grados de rotación interna y 75 grados de rotación externa. Entonces, como pueden ver en la imagen, lo que se hizo primeramente fue que el jugador colocaba la mano dentro del instrumento y pasivamente el dinamómetro movía la articulación hasta los 45 grados de rotación interna, mantenía la posición por 10 segundos y luego retornaba a su posición inicial. En este momento, entonces, se elimina la configuración del dinamómetro, se entrega una llave manual al paciente y lo que se le pide es que realice el movimiento y cuando entienda que llegó al ángulo objetivo, entonces marque entre la llave en la máquina. Esto se realizó tanto para los 45 grados de rotación interna como para los 75 grados de rotación externa, por lo que se realizaron 3 repeticiones de cada movimiento y luego se calculó un promedio de los ángulos obtenidos para obtener el ángulo al que el paciente consideraba objetivo. Para medir el umbral de detección de movimiento pasivo, se midieron los músculos rotadores internos y externos a 0.25 grados por segundo en modo pasivo. La posición inicial era la misma. En este caso, lo que se realizó fue que se le entregó la llave manual al paciente y la máquina, o el dinamómetro, perdón, comenzó a realizar el movimiento pasivamente desde los 0 grados en dirección de rotación interna y externa e inmediatamente el paciente percibía movimiento, entonces introducía la llave en la máquina. Se realizaron de igual manera 3 repeticiones para cada movimiento de rotación interna y externa y se calculó el umbral medio de detección, es decir, el tiempo promedio que le tomó al paciente detectar el movimiento. Para medir la estabilidad dinámica se utilizó el Upper Body Weight Balance Test o prueba de equilibrio en Y de miembros superiores, que lo que hace es medir el rendimiento y la estabilidad de la extremidad superior dominante en posición de cadena cerrada. Se le pidió al paciente que se colocara en posición de pechada, manteniendo la columna y miembros inferiores en la misma posición. Aquí le solicitamos al paciente que mantuviera el brazo de apoyo centralizado en el instrumento de la prueba y con la mano libre iba a alcanzar la mayor distancia en 3 direcciones, en dirección medial, dirección superolateral y dirección inferolateral. Se midió la capacidad de alcanzar las 3 direcciones sin descanso y sin tocar el suelo. De igual manera, se realizaron 3 ensayos consecutivos, se registró el alcance más alto en cada dirección y se calculó a través de la siguiente fórmula. Entonces, para la realización del estudio, el programa de intervención 11S lo que hace es enfocarse en la estabilidad central, el control neuromuscular, la fuerza de los rotadores excéntricos y la agilidad del hombro. Consta de 3 partes, como ya mencionamos, el calentamiento general, el entrenamiento de fuerza y equilibrio y ejercicios de estabilidad central y control neuromuscular, donde la segunda parte contiene 3 niveles de dificultad y se utilizan bandas elásticas con 3 niveles de resistencias diferentes, correspondientemente baja, media y alta. Es importante recalcar que aquí en esta parte todos los participantes iniciaron con el nivel de dificultad bajo y fueron aumentando progresivamente en función de realizar un entrenamiento sin errores. La duración promedio del programa era de 25 minutos. Como ya mencioné, el grupo de intervención realizaron el programa 11S 3 veces por semana y el grupo control de igual manera realizó su calentamiento normal durante 25 minutos y fue dividido de la siguiente manera: 5 minutos para ejercicios de estiramiento para todo el cuerpo, 10 minutos de ejercicios de calentamiento dinámico que incluían carreras y saltos y 10 minutos de ejercicios con balón, ya sea clavado o remate, que eran movimientos específicos del deporte. En el análisis estadístico,
Se realizó con el software SPSS 24.0. Las características demográficas de los participantes de los grupos al inicio del estudio se analizaron mediante la prueba T para muestras independientes. Se utilizó la prueba ANOVA de 2 factores, del factor condición de pre y post y del factor grupo, intervención versus control, con una interacción de grupo por condición para analizar la evaluación dentro y entre los grupos durante un periodo de intervención de 8 semanas al 95% del nivel de significancia con un alfa igual o menor al 0.05. Entonces, este es el diagrama de flujo del estudio. Inicialmente se abordaron 13 equipos de voleibol, de los cuales 11 se negaron a participar, accedieron 2 voluntariamente. De manera aleatoria se dividieron en 2 grupos, un grupo control con 16 jugadores y un grupo de intervención con 16 jugadores. Se realiza el pretest, luego se realiza el programa por 8 semanas, el grupo control con su rutina de calentamiento normal y el grupo de intervención con el grupo 11S. De esta manera, luego de las 8 semanas se realiza el post-test donde se evidenció que 2 jugadores de cada grupo abandonaron porque decidieron abandonar los equipos y no pudieron continuar con el estudio. Los participantes no sufrieron ninguna molestias físicas durante las pruebas y no se produjeron pérdidas de tiempo inducidas por lesiones durante el estudio. Entonces, dentro de los resultados, el primero fue los valores medios de la desviación estándar de la antropometría del jugador, donde se evidenció que las características demográficas como la edad, la altura, el peso corporal, el índice de masa corporal y la experiencia con el voleibol de los 2 grupos no fueron significativamente diferentes en ambos grupos, con una edad promedio de 17 años. Entre los valores medios de las mediciones de propiocepción y estabilidad dinámica, tanto para el grupo control como para el grupo de intervención, en esta parte no se observaron efectos de interacción significativos entre los grupos en ninguna de las variables de propiocepción. Sin embargo, sí hubo una mejoría tanto de la posición de las medidas de propiocepción para el grupo de intervención y para la estabilidad dinámica sí se evidenció una mejoría desde antes hasta después en el grupo de intervención cuando realizaron el programa 11S. Aunque el programa 11S fue útil para porteros de fútbol y dado que este programa también se recomienda para jugadores de otros deportes por encima de la cabeza, la hipótesis del estudio fue que el programa 11S también tiene un efecto sobre la propiocepción del hombro y la estabilidad del hombro en los jugadores de voleibol. El hallazgo más importante de este estudio fue que después de un programa de calentamiento del 11S de 8 semanas, la estabilidad dinámica del hombro aumentó en atletas jóvenes de voleibol masculino. Una de las limitantes fue que, dado que este es el primer estudio que investiga los efectos del programa 11S sobre la propiocepción y la estabilidad dinámica, no existen otros estudios para comparar los resultados. Los ejercicios neuromusculares mejoran la capacidad del sistema nervioso para producir un patrón de estímulo muscular rápido y deseable que mejora la estabilidad articular dinámica y la reducción de las fuerzas de la articulación y la liberación de los patrones de movimiento. El aumento significativo en la estabilidad de los participantes en este estudio puede atribuirse al efecto de los ejercicios neuromusculares y pliométricos involucrados en el programa. Los hallazgos indicaron además que el programa 11S de 8 semanas no tendría ningún efecto sobre la propiocepción del hombro en los jóvenes atletas. Otra interpretación que podemos atribuir a esta controversia que investigan el efecto del entrenamiento sobre la propiocepción sería la diferencia en el tipo y el modo de entrenamiento con ejercicios que se aplica en estos estudios. Y la realización de técnicas de pruebas activas para evaluar la propiocepción puede conducir a diferentes resultados. Lo que sí se ha establecido es que el entrenamiento con ejercicios pliométricos aumenta la propiocepción de la articulación del hombro, así como los entrenamientos de fuerza. Finalmente, el protocolo de entrenamiento 11S incluye ejercicios tanto de cadena cinética abierta como cerrada y se ha determinado que la eficiencia de estos ejercicios sobre la propiocepción se informa de manera inconsistente en diferentes estudios. Entonces, a modo de conclusión, los resultados de este estudio sugirieron que el programa de prevención de lesiones 11S puede mejorar la estabilidad dinámica del hombro en los jugadores de voleibol. Sin embargo, no hubo ninguna evidencia que indicara los efectos positivos del programa de prevención de lesiones 11S en comparación con un calentamiento regular para mejorar la propiocepción del hombro. Muchísimas gracias. Excelente conferencia, doctora Oa, muy específica y con datos muy interesantes para la práctica. La felicito y vamos a pasar a la tercera conferencia, recordando que las preguntas, por favor, vayan escribiéndolas en el chat de modo que puedan ser contestadas al final de la misma. Ya tenemos 2 preguntas que hemos ido tomando nota y al final
estaremos respondiendo. Bienvenida a la doctora Carmen Suárez, quien es residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Ney Arias Lora y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El foro es suyo, doctora. Buenas noches, distinguido Francisco de la Rosa. Muchas gracias por extendernos esta magnífica invitación por parte del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora. Estamos más que felices y encantados de poder fomentar el desarrollo intelectual y profesional en el área de la investigación, rehabilitación deportiva, que al final de cuentas es nuestra especialidad. En la noche de hoy vamos a disertar un artículo sobre los efectos de la rehabilitación acelerada en el regreso temprano al deporte después de la reparación artroscópica del ligamento lateral del tobillo. El mismo fue realizado en la Universidad Médica de Sapporo en Japón, y posteriormente publicado en la revista de Ortopedia y Rehabilitación Deportiva en septiembre del 2022. Sin más que añadir, no declaro conflictos de interés en este artículo de investigación. A manera de introducción, debemos de saber que los esguinces de tobillo se consideran una de las lesiones que más comúnmente afectan a un atleta, siendo esta una lesión cápsulo-ligamentosa que mayormente afecta la biomecánica por un movimiento de inversión forzada, afectando principalmente al ligamento lateral del tobillo y más específicamente al ligamento talofibular anterior. En la mayoría de los casos, esta lesión del ligamento lateral del tobillo responde excelente a los medios no quirúrgicos o conservadores, como son las inmovilizaciones externas, la terapia física, con resultados terapéuticos satisfactorios. Sin embargo, aproximadamente un 20% de estos pacientes a largo plazo suelen desarrollar una inestabilidad lateral crónica del tobillo. Esto conlleva que estos pacientes desarrollen esguinces a repetición y en muchos casos osteoartritis. Es por esto que el tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos atletas cuyo rendimiento se ve afectado negativamente por esta inestabilidad o pacientes que se vean afectados o limitados en la realización de sus actividades de la vida diaria. La reparación abierta anatómica del ligamento talofibular anterior por mucho tiempo fue el gold estándar o la cirugía cuyos resultados realmente representaba beneficio para los pacientes en tanto a la recuperación, pero con la reciente invención de la cirugía y los procedimientos mínimamente invasivos, como son los procedimientos vía artroscópica, se ha detectado el uso con mayor frecuencia de la reparación vía artroscópica de este ligamento. Se han realizado estudios biomecánicos en cadáveres donde demuestra que reparar vía artroscópica versus cirugía abierta realmente no genera una diferencia significativa en tanto a la fuerza del ligamento reparado. Pero la naturaleza mínimamente invasiva representa que el paciente pueda anticiparse al retorno de sus actividades diarias y a las actividades deportivas. Aún así, se debe hacer la salvedad de que en diversos informes, protocolos e investigaciones se describe que independientemente de los casos se deben de someter estos pacientes a inmovilizaciones postoperatorias con vendaje tipo yeso circular y no carga de peso por un periodo de tiempo determinado. Aquí es donde entra la rehabilitación acelerada. Gracias a la rehabilitación acelerada buscamos minimizar la duración de esa inmovilización postoperatoria del tobillo e implementar ejercicios de forma activa, temprana en la carga de peso para que el paciente que se sometió a un procedimiento quirúrgico pueda reinsertarse de manera temprana al deporte. Realmente se desconoce si este efecto de someter al paciente a ejercicios a temprana, periodo de tiempo más corto, de carga de peso, de aumento de rango de movilidad articular, genera alguna consecuencia a largo plazo, pero en estudios comparativos con los pacientes que desarrollan esguince de tobillo y no son operados, suelen tener un impacto beneficioso el realizar ejercicios con pesa. Es por esto que combinamos la rehabilitación acelerada y el procedimiento vía artroscópica para tener efectos clínicos significativos en estos pacientes. El objetivo que se planteó al realizar este estudio fue investigar los resultados clínicos de comparar una rehabilitación o rehabilitación acelerada en pacientes que se sometan a reparación artroscópica del ligamento lateral del tobillo
con una duración mínima de inmovilización postoperatoria y un soporte de peso temprano proactivo. Se tomaron como referencia a 22 pacientes, 23 tobillos, puesto que uno de los pacientes tenía la lesión bilateral. Estos se sometieron al procedimiento de reparación vía artroscópica en un periodo del 2017 al 2020. En total eran 11 hombres y 11 mujeres con una edad media de 38.7 años, altura media 166 centímetros, peso medio 69.2 kilogramos y un índice de masa corporal promedio de 24.9 kilogramos. Cabe destacar que al final del estudio, 2 pacientes abandonaron puesto que no se sometieron al periodo de 12 meses y al final el estudio terminó en 20 pacientes y 22 tobillos. 21 tobillos. Entre los criterios de inclusión se tomaron como referencia 4, que el paciente desarrolle esguinces de tobillos a repetición y cuya queja principal sea inestabilidad, que presenten una laxitud confirmada, ya sea por investigaciones manuales o por radiografías de esfuerzo, que desarrollen inestabilidad persistente mayor a 3 meses en procedimientos no quirúrgicos y que presenten en estudios de imagen de resonancia magnética un desgarro del ligamento talofibular anterior. Se excluyeron aquellos pacientes que ya se habían sometido a procedimientos quirúrgicos de tobillo, que tenían una fractura asociada o concomitante, que presentaban algún tipo de enfermedad inflamatoria articular o del tejido conectivo y que no tengan al menos un periodo de 12 meses de datos de seguimiento. No voy a abundar sobre el procedimiento, puesto que fue un procedimiento de rutinario, donde el paciente se colocó en decúbito supino con sus medidas antiembólicas, se realizaron incisiones tanto en la cara lateral y cara medial del tobillo, procediendo a reparar y a cerrar por planos anatómicos sin ninguna complicación o eventualidad durante el transquirúrgico. Sí vamos a tomar en cuenta el protocolo de rehabilitación acelerada, puesto que inició evitando la carga de peso hasta el tercer día del postoperatorio para evitar el edema, y debía estar inmovilizado en posición neutra con una placa de fibra de vidrio. Ya a partir del tercer día se permitió que el paciente pueda caminar con un soporte asistido, que es el que tenemos en la foto. Permitía los movimientos de flexión dorsal y plantar, o dorsiflexión y plantiflexión, pero limitaba los movimientos de inversión y eversión del mismo. Vamos a ver que el tobillo también en las noches se inmovilizó con férula de tipo fibra de vidrio para evitar la flexión plantar de manera involuntaria durante las horas nocturnas, al menos las primeras 3 semanas de la cirugía. Ya a partir de las 3 semanas del procedimiento quirúrgico, el paciente inició el proceso de deambulación, sentadillas, entrenamiento, fortalecimiento de la musculatura intrínseca y de la dorsiflexión del tobillo. Ya la tercera, cuarta semana se iniciaron los movimientos de flexión plantar del tobillo, se iniciaron ejercicios de fortalecimiento, tanto de flexión dorsal y plantar, y el paciente se le permitió iniciar a trotar a partir de la cuarta semana y a realizar ejercicios específicos del deporte competitivo que practica a partir de la sexta semana. El objetivo que se planteaba era que el paciente pudiera reinsertarse en la actividad deportiva en la 8ª semana después del procedimiento quirúrgico. Antes de permitir que el paciente se reinsertara, se debía de verificar que tanto la laxitud como el dolor desaparecieran, que no existiera alguna limitación en el rango de movilidad articular y que tenga suficiente fuerza y equilibrio. Además de que se tomaron completamente los movimientos, ejercicios que se consideraban en la competencia específica que practicaba el atleta. Entre las medidas de resultado y los análisis estadísticos, tanto la inestabilidad y el dolor se midieron a 12 meses pre y post quirúrgico, se evaluó el rango de movilidad articular del tobillo postoperatorio vía gonometría y se evaluaron de forma objetiva la inestabilidad del tobillo a través de la distancia del cajón anterior, como se puede ver en la imagen A, y el ángulo de inclinación del astrágalo, como que se puede observar en la imagen B, antes y después del procedimiento en una radiografía en carga. Se tomó tanto puntuaciones objetivas como subjetivas. Las objetivas se tomó por la escala del tobillo retropie de la Sociedad Japonesa de Cirugía de Pie, que tiene un valor de 100 puntos, tomando como valores al dolor, la función y la alineación. Y de manera subjetiva se tomó el cuestionario del SAFE-Q, que consistía en 34 preguntas divididas en 5 escalas relacionadas con el dolor, con la función física, el funcionamiento social, relacionados con el calzado, estado general de salud y las actividades deportivas.
Respecto a los resultados, vamos a ver que después del procedimiento quirúrgico, la inestabilidad en 14 de los pacientes desapareció, mientras que en 7 refirieron mejoría significativa. Respecto al dolor, 13 pacientes refirieron que la sintomatología del dolor desapareció, mientras que 8 refirieron una mejoría significativa. Con respecto a las comorbilidades, se presentaron en 16 pacientes, representando un 76.2%, siendo la más frecuente osteoartritis en 6 pacientes y sinovitis o tenosinovitis del tibial posterior en un paciente. El 16 pacientes, de igual manera, 76.2% desarrollaron una concurrencia durante el transquirúrgico que incluía la más frecuente una osteofitectomía en 6 pacientes y una sinovectomía en un paciente añadido a la reparación vía artroscópica del ligamento lateral del tobillo. Este tiempo transquirúrgico fue en promedio entre 37 a 159 minutos, dependiendo la condición en que se encontraba el daño del ligamento lateral del tobillo, pero realmente no se presentaron ningún tipo de cambio a nivel postoperatorio en el rango de movilidad articular, ni pre ni postquirúrgico, y la única complicación que se asoció fue un síntoma de irritación residual que se causó por un nudo en el paciente. Inmediatamente se retiró a la sutura, el paciente resolutó el síntoma. Sí mejoraron a nivel pre y postoperatorio el ángulo de inclinación del astrágalo, que básicamente redujo a más de un 50%, de 12.2 grados a 5.6 grados, la distancia del cajón anterior de 8.2 grados a 4.4 milímetros, que son básicamente medidas para tomar como referencia la estabilidad del tobillo. La escala objetiva, que fue la del tobillo retropié de la Sociedad Japonesa, fue de un 68.8 a una mejoría de un 96.8. Y la escala del SAFE-Q, que fue la subjetiva, como podemos ver, los valores a nivel postoperatorio fueron relativamente significativos en respuesta beneficiosa para el paciente comparado con los preoperatorios. Si se fijan a nivel preoperatorio, el máximo que oscilaba era 77.3 y el menor, en caso del deporte, era 43.1. Y en el postoperatorio, todos incrementaron el rango de beneficencia mayor a un 90, siendo el más beneficioso en este caso la mejoría del funcionamiento social y el funcionamiento físico. A modo de conclusión, es importante resaltar que la rehabilitación acelerada después de una reparación artroscópica del ligamento lateral del tobillo no solamente mejoró la inestabilidad del tobillo como tal en el paciente, sino también la sintomatología del dolor. También presentó resultados de mejora significativa con respecto a la inestabilidad a largo plazo del mismo, puesto que el estudio, aunque el gol estándar era reinsertarse a las 8 semanas, se estudió por un periodo de 12 meses estos pacientes. Aproximadamente el 75% de los pacientes logró regresar al deporte competitivo. El 25% se reinsertó, pero no a las 8 semanas, sino a las 10ª y a las 12ª semana posteriormente. De aquí la importancia de entender que a pesar de que uno participe en la rehabilitación acelerada, cada paciente responde de manera individualizada. A pesar de uno tener un protocolo con diferentes fases y objetivos, la respuesta individual del paciente también tenemos que tomarla en consideración. Y no se observó ningún caso de recurrencia, lo que sugiere que la reparación artroscópica del ligamento lateral seguido de una rehabilitación acelerada vía artroscópica siempre va a presentar, o por lo general, va a tener como método de tratamiento, va a ser muy eficaz para los atletas. Esta es la referencia bibliográfica del artículo y me despido con la frase que dice: si caíste ayer, ponte de pie hoy, a propósito que estamos hablando del tobillo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Muy buena conferencia, doctora Suárez. Realmente han sido 3 buenos artículos con 3 buenas conferencistas, que sabemos que son 3 buenas residentes en cada uno de sus programas, o sea que los felicitamos. Ahora vamos a permitir que las 3 abran su sonido y la cámara. A ver, ¿tú tienes tu sonido? Suárez. Y además vamos a invitar a la sección de preguntas al doctor William Micheo, quien es el jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad de Puerto Rico. Si usted puede abrir la cámara, si está disponible, doc. Ahí está el doctor. Bienvenido, doctor, quien es miembro honorífico de esta Sociedad Dominicana de Fisiatría y siempre está hábil para participar de las actividades de nuestra conferencia. Entonces, siendo breve, vamos a repasar las 3 primeras preguntas
las conferencistas y ahora tienen un cuarto bate de lujo que le viene a ayudar con, con las preguntas. La primera pregunta viene de parte del doctor Edwin Espinal, que menciona que sobre el manejo de lesiones de isquiotibiales ya en una etapa o fase crónica. Esto estaría bien dirigido a la conferencia de Nicauri. Estaría indicada la intervención quirúrgica en una lesión por desgarro proximal a un pasado ya meses de evolución. Muchas gracias, doctor Espinal, por la pregunta. Primero resaltar que esta revisión sistemática se basó en determinar el manejo bajo la evidencia de las lesiones agudas de isquiotibiales, tanto proximales como a nivel de vientre muscular. Aún así, existen indicaciones para lesiones proximales intervenidas de forma, o sea, quirúrgica, aunque no se manifestó acá, pero cuando esas serían las tendinopatías insercionales crónicas que pueden surgir, y se tratan cuando hay más de 2 tendones involucrados o cuando es una lesión parcial, pero no hay respuesta al manejo conservador o no quirúrgico, y cuando hay una retracción, habla de 2 centímetros. Se puede realizar en estos pacientes. Excelente. La segunda pregunta va de la parte de la doctora Janet Aguilar, quien dice que, excelente, felicita a la doctora, y llama la atención que no toma en cuenta en el estudio el hamstring, que es biarticular, y lo que nos compete. No hay medición de ROM proximal y distal. ¿Tuviste algo de datos sobre eso? Gracias por la pregunta. No directamente, pero el estudio que evaluó la eficacia del PRP, que fue quien habló un poquito más sobre el rango de movimiento, solo comparó la elevación de la pierna recta y la extensión de rodilla como parámetros refiriéndose al rango de movimiento. Sabemos que sí, que como ese complejo muscular biarticular participa principalmente en la extensión de la cadera, entonces sí es importante, por supuesto, sobre todo para la evaluación clínica y ver el progreso y eso del paciente. Pero al parecer, todos esos estudios, como se tomaron en cuenta esas medidas de evaluación y se hizo el promedio de qué evaluaba, entonces todos en realidad se referían a nivel distal, diríamos. No especificaron a nivel proximal o cadera. Ok. Y finalmente la tercera pregunta que está disponible para dar paso luego al doctor Micheo y algunos comentarios sobre las mismas preguntas. Es para la doctora Joa, que dice, y es de parte de la doctora Aguilar, solo para confirmar la propiocepción, solo se desarrolla con ejercicio de cadena cinética abierta. Pregunta la doctora, tengo entendido que también ejercicio de cadena cerrada multinivel, y hace referencia a que el artículo también lo dice. Doctora Joa. Bien, agradezco el interés en la pregunta. De hecho, no solamente con los ejercicios de cadena cinética abierta se desarrolla la propiocepción. Bien es conocido que con ambos tipos de ejercicios se puede fortalecer la propiocepción. Con los de cadena cinética abierta lo que hacemos es precisamente mejorar lo que sería la concientización postural al momento de realizar el ejercicio, y con los ejercicios de cadena cinética cerrada, al aumentar la fuerza muscular, aumentamos la estabilidad dinámica de la articulación, lo que me permite mejorar la ubicación de la articulación en el espacio al momento de realizar los ejercicios. Perfecto, gracias, Gracias. doctora. Doctor Micheo, nuevamente, bienvenido. ¿Tiene algún comentario sobre los temas? Primero, las tres presentaciones estuvieron excelentes, artículos y temas variados. Quería hacer unos apuntes sobre cada uno de los artículos, ¿verdad? Es interesante que en el primer artículo de la distensión de isquiotibiales, la población que tuvo la avulsión es una población bastante adulta, de sobre 40 años. Así que eso es un factor, ¿verdad?, de riesgo. Para lesiones de isquiotibiales, ya se sabe que de los factores más importantes que están asociados a lesiones son la edad del atleta y lesión previa. O sea que vemos que los atletas de edad mayor pueden estar a riesgo de lesiones proximales, que sabemos que el pronóstico de recuperación es peor.
Yo creo que aquí hay que separar las lesiones agudas proximales con avulsión de más de medio centímetro, 5 milímetros o más, y las lesiones que son crónicas, tendinopatías en corredores, ¿verdad? Que esas ya se manejan de manera distinta. Y sí creo que hay algunos eventos que llevarían a que una persona se operara de manera tardía para una lesión proximal, y es recurrencia de síntomas o pérdida de fortaleza en el gesto deportivo. Aunque es raro, sí se podría operar algunas de estas lesiones de manera más tardía. En nuestro entorno aquí en Puerto Rico es difícil conseguir cirugías agudas para estos atletas, ¿verdad? Técnicamente no son fáciles y no todo el mundo las quiere hacer. En cuanto al segundo artículo de propiocepción y estabilidad dinámica, un punto que es importante entender que la estabilidad dinámica tiene un componente que es aferente, que puede incluir mecanorreceptores y propioceptores, pero también tiene un componente eferente, que es la fuerza muscular. Así que lo que yo entiendo importante de este artículo es que estas medidas que estamos mirando se deben combinar, ¿verdad? Porque para medir la propiocepción muchas veces clínicamente no es fácil y se usan estas técnicas de medir ángulos comparativos con posiciones que tenemos, ya sea con ojos cerrados, ojo abierto, lado afectado, no afectado. Así que yo creo que lo que es importante del segundo artículo es que las técnicas que utilicemos para prevención de lesiones deben tener un componente que tiene que ver con balance, estabilidad dinámica, que combina tanto la propiocepción como la fortaleza, y buscar medidas que sean hábiles para determinar cómo funciona el atleta en el deporte. Y creo que este artículo iba en un buen paso hacia eso, pero le falta mucho. Prevención de lesiones tiene múltiples factores. Por último, la lesión de ligamento operada, ¿verdad? Estos atletas persistían con laxitud ligamentaria, aunque se operaron estos pacientes. Y yo quería traer que muchos atletas que tienen laxitud crónica o síntomas de inestabilidad crónica son dos diferentes, ¿verdad? Casos. Tenemos muchos atletas que lo que persisten son con laxitud o sensación de laxitud, porque tienen lo que hemos hablado, defectos de propiocepción y defectos de fortaleza o estabilidad dinámica. Así que aún antes de someter a estos atletas a cirugía, nosotros creemos que se deben reentrenar de manera supervisada antes de terminar cirugía, y en nuestro entorno pues es muy raro que los atletas tengan cirugía. Muy impresionante el regreso a juego en 8 semanas. El último punto que quería hacer, y es un punto muy importante, es que hemos aprendido de la literatura de anterior cruzado que volver rápido no siempre es lo mejor. Ustedes vieron en el artículo que hablaba de ejercicio excéntrico que muchos de los atletas que volvían más tardíamente, pero que completaban el ejercicio de manera correcta, se reducía la recurrencia. Así que nosotros preferimos que el atleta vuelva cuando está listo y no necesariamente más rápido. Eso conlleva un proceso de regreso a juego que mide varios factores: síntomas, que el atleta está psicológicamente ávido para volver al deporte y que participe en la práctica del deporte de manera libre de síntomas. 8 semanas, pues, me parece que para este tipo de cirugía es rápido, pero está muy impresionante el artículo, y felicito a los 3 ponentes, al doctor de la Rosa y a la Sociedad Dominicana por esta actividad, y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, de verdad, por siempre estar presto a colaborar con la sociedad y por sus apuntes tan pertinentes para los residentes en formación y para todos los miembros de la sociedad. Nuevamente felicitar a las 3 ponentes por tan grandiosas conferencias y tan interesantes artículos que trajeron a colación en la noche de hoy. Recuerden que esta conferencia la vamos a dejar colgada en la red, en el canal de YouTube de la sociedad, y la vamos a compartir a través de los grupos de WhatsApp. Para finalizar, vamos a dar paso ahora a la doctora Lilibet Núñez Fernández, quien es la presidenta actual de la Sociedad Dominicana de Fisiatría, quien va a dar el cierre de la actividad. Puede desmutear ahí y puede colocar su video, doc. Lili, ahí está. El video se lo voy a deber porque tengo un tema de conectividad con la computadora y estoy desde el iPhone, pero darle las buenas noches a todos, agradecer al doctor William Michaud por la presencia. Creo que hemos tenido un buen quórum, tenemos unas 53 personas conectadas, lo cual me parece maravilloso. Tengo que felicitar necesariamente a los coordinadores
de las 3 escuelas, la doctora Eunice Núñez, la doctora Wendy Sepúlveda y por último y no menos importante el doctor Francisco de la Rosa, porque el esfuerzo y el corazón que le han venido poniendo a la formación del médico fisiatra se ve reflejado en este journal. Las doctoras Rodríguez, Joa y Suárez han tenido un desempeño excepcional en la noche de hoy. Se sintió todas las habilidades, las competencias que poseen y a pesar de ser de 3 residencias diferentes, parecerían todas de una misma escuela. Eso quiere decir que los coordinadores están trabajando aunados y que los conocimientos pues son similares y no hay nada que envidiarle de una escuela a otra. La verdad que las felicito a las 3. Quedé muy contenta con la participación de todas. En esta noche quiero aprovechar para recordarle, a propósito de medicina deportiva y de lesión deportiva, que tendremos el 2 de septiembre en la ciudad de Puerto Plata nuestra primera jornada como directiva. Va a ser la jornada de la región norte en el Hotel Gran Ventana, donde vamos a estar abordando justamente el tema de medicina deportiva. Este journal ha servido como un preámbulo para esa jornada y de verdad que esperamos que todos se motiven a participar. Así que de mi parte, muy contenta con la participación de todos y nos vemos en Puerto Plata, Dios mediante. Gracias, doctora Núñez. Gracias a todos los conferencistas y gracias al doctor Micheo. Gracias a todos los miembros de la sociedad y los residentes de formación que pudieron entrar durante este journal. Recuerden que vamos a estar haciendo los pre-journal siempre antes de las jornadas, por lo que en diciembre, que tenemos la jornada del distrito, un mes antes también estaremos haciendo un pre-journal con artículos que hagan alusión al eje central de la jornada. Así que buenas noches a todos, pasen feliz resto del día, de la noche, y nos vemos en la próxima. Bye bye.